eterno retorno. El eterno retorno es una concepción filosófica del tiempo postulada en forma escrita por primera vez en Occidente por el estoicismo y planteaba una repetición del mundo en donde éste se extinguía para volver a crearse. Bajo esta concepción, el mundo era vuelto a su origen por medio de la conflagración, donde todo ardía en fuego. Una vez quemado, se reconstruía para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él. En el eterno retorno, como una visión circular del tiempo, los acontecimientos siguen reglas de causalidad. Hay un principio del tiempo y un fin, que vuelve a generar a su vez un principio. Sin embargo, a diferencia de la visión cíclica del tiempo, no se trata de ciclos ni de nuevas combinaciones o en otras posibilidades, sino que los mismos acontecimientos se repiten en el mismo orden, tal cual ocurrieron, sin ninguna posibilidad de variación. En su obra La Gaia Ciencia, Nietzsche plantea que no solo son los acontecimientos los que se repiten, sino también los pensamientos, sentimientos, ideas, vez tras vez, en una repetición infinita e incansable. Esta idea fue retomada después por Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra. Como expresión ha pasado a ser un tópico literario y cultural. En el libro Así habló Zaratustra, el protagonista descubre esta visión del tiempo y queda desmayado por la impresión. Despierta después de 7 días de inconsciencia y los animales lo halagan diciéndole que es el maestro del eterno retorno de lo mismo. Solo a través de la comprensión de que el eterno retorno incluye tanto los fracasos como los éxitos, logra despertar del estado de trance en el que está, sabiendo que aunque el hombre vuelva a ser mono, nuevamente Zaratustra aparecerá para predicar el Übermensch, superhumano o suprahombre, es el término que usaba Nietzsche. Y nuevamente se dará cuenta de lo que es el eterno retorno y nuevamente despertará. El valor del concepto de eterno retorno ha sido discutido como poco entendido. En general se le considera únicamente desde el punto de vista cronológico, en el sentido de la repetición de lo sucedido. Pocas veces es pensado como uno de los conceptos más poderosos de la filosofía moral de todos los tiempos. Obrar de modo que un horizonte de infinitos retornos no intimide, elegir de forma que si uno tuviera que volver a vivir toda su vida de nuevo, pudiera hacerlo sin temor. Nietzsche, en su teoría del eterno retorno, enseña solo una cosa: el ser humano logrará transformarse en el Übermensch cuando logre vivir sin miedo. La idea de eterno retorno se refiere a un concepto circular de la historia o a los acontecimientos. La historia no sería lineal sino cíclica. Una vez cumplido un ciclo de hechos, estos vuelven a ocurrir en otras circunstancias, pero siendo básicamente semejantes. Es propio del pensamiento occidental la idea de que el progreso es indefinido y siempre hacia adelante. Sin embargo, en otros sistemas filosóficos como los orientales o en la filosofía de la historia de autores occidentales como Giambattista Vico, Maquiavelo, Polibio, se encuentra la idea de ciclos que se van perfeccionando, retornando enteramente, eternamente, hasta alcanzar la forma perfecta tras muchas fases erróneas o ciclos erróneos. En la literatura se encuentran ejemplos notables de esta idea como en Madame Bovary, del escritor francés Flaubert, o en Cien años de soledad de García Márquez. Borges usó la idea del eterno retorno como un tema para algunos de sus cuentos. Le dedicó 2 noticias asombrosas en las que exploró los precedentes y algunas variaciones de esa visión, la doctrina de los ciclos y el tiempo circular, en Historia de la Eternidad. Hermann Hesse, en su libro Siddhartha, hace uso de este concepto cuando el protagonista, que lleva el mismo nombre de la obra, mira cómo la historia de desobediencia y sufrimiento que vivieron él y su padre respectivamente se repite entre él y su hijo. La idea del eterno retorno también forma parte central de la obra del escritor checo Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, en donde relaciona el concepto de gravedad o pesadez
con el eterno retorno, así como lo hizo Nietzsche, lo cual encuentra, según el autor, en oposición a la levedad, caracterizada por una condición de frivolidad propia de la posmodernidad. Los personajes desarrollan sus historias y su interacción social en medio de la dictonomía y la pesadez y la levedad. En La historia interminable de Michel Ende, capítulo 7, cuando la emperatriz niña le ordena al viejo de la montaña errante que le cuente la historia interminable, el viejo le advierte que en ese caso tendría que escribirla otra vez, lo que escriba sucederá de nuevo, dando lugar a un final sin final. Entraría al círculo del eterno retorno, lo cual es imposible salir. En la novela, la imagen del símbolo del esplendor, el Avirim, representa la idea del eterno retorno. Dos serpientes entrelazadas que se muerden la cola mutuamente. El filósofo historiador de las religiones Mircea Eliade escribió el mito del eterno retorno, aplicando el concepto a lo que ve como una creencia religiosa universal en la capacidad de volver a la edad mítica o edad de oro a través del mito y el rito. Describe un proceso distintamente no espontáneo que depende del comportamiento humano y que no coincide con la teoría del eterno retorno concebido como un proceso matemáticamente inevitable. Se ha señalado, una conexión meramente formal entre el concepto del eterno retorno y el teorema de la recurrencia de Henri Poincaré, en donde se propone que un sistema con una cantidad finita de energía y confinado en un volumen espacial finito e invariable en el tiempo, retornará tras un tiempo lo suficientemente largo a un estado arbitrariamente próximo al inicial. Ese tiempo puede llegar a ser mucho mayor que el que se predice como tiempo total de la vida del universo. Esta posibilidad se nos muestra terrible, ya que, según Nietzsche, vivimos la vida sin la intensidad necesaria y sin la pretensión y anhelo de convertir cada instante de la vida en algo maravilloso en sí mismo, hasta el punto de justificar la existencia. Nietzsche afirma que el superhombre es quien considera el eterno retorno como algo positivo, ya que ha sido capaz de crear una vida tan intensa que la posibilidad que ésta pueda ser repetida infinitas veces le parecerá maravillosa. Ante la elección de repetir la misma vida o tener otra vida diferente, el superhombre no puede sino desear volver a vivir la vida que él considera perfecta e inmejorable.